El colofón de la película fue motivo de controversia entre el estudio y los cineastas. Se había filmado, si bien finalmente se desechó, una secuencia en la que se revelaba que Nova estaba embarazada. Decidimos que la estructura del film se vería terriblemente afectada y su situación variaría para centrarse en su condición de embarazada, porque tienes que dar continuidad al suceso. Si está encinta, eso se convierte en un elemento de la historia, así que nos habríamos embarcado en algo completamente distinto. Si Taylor y Nova tenían un hijo, ¿tendría la facultad del habla? ¿Tendría ese niño el mismo tipo de inteligencia que Taylor? Y si surgiese una nueva estirpe de humanos inteligentes, ¿qué ocurriría? Pero si eliminas esta circunstancia, toda la posible cuestión del renacimiento de los humanos desaparece, porque no nos estaban contando la historia de una posible salvación. El colofón por el que se acabó optando tuvo su origen en uno de los primeros borradores de Serling. Resultó ser uno de los finales más sorprendentes, memorables y escalofriantes de toda la historia del cine. Oh my God. I'm back. I'm home. All the time it was... Finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Ese último plano, a mi juicio, es una de las imágenes más extraordinarias del cine de los años 60. El héroe americano se encuentra frente al símbolo arruinado de las esperanzas de Estados Unidos. Y en realidad nos habla de todas las aspiraciones de Estados Unidos, de la imagen que teníamos de nosotros mismos como defensores de la libertad y vigías de Occidente. Ahora todo eso ha quedado destruido literalmente, está en ruinas. El final no fue concebido para transmitir un mensaje, sino para dar una gran sorpresa al público, para que dijese, Dios mío, mira dónde hemos estado todo el tiempo. La pavorosa imagen de una estatua de la libertad en ruinas trae aparejados algunos interesantes desafíos técnicos. Descubrimos un lugar para rodar en un extremo de Summit Beach que tenía aproximadamente el tamaño idóneo. Al final de la playa había un roquedal musgoso con aspecto de bronce oxidado o algo así. Así que empleamos aquellas rocas como base para la estatua, que era una pintura de Emil Kousa, el jefe de decorados del estudio. Y Frank no estaba conforme, dado que no quería limitarse al plano general. Deseaba introducir la estatua sin que se supiese qué era. Se me ocurrió rodar desde los acantilados, empleando una dolly y una maqueta en primer plano. Aquello supuso erigir la cabeza y la antorcha con un tamaño de la mitad del real. Hubo que levantar una torre de más de 20 metros para obtener la perspectiva deseada. Liam Chamroy era el director de fotografía y tenía cerca de 70 años. Cuando vio aquella torre de más de 20 metros dijo, yo no me subo ahí. De modo que no se subió. Y el primer ayudante de dirección padecía acrofobia. No iba a subirse. Así que Frank me pasó el megáfono diciendo, tú la has construido, nos veremos en la cima. Así que Frank y yo subimos y filmamos el plano. El resto ya es historia. El rodaje finalizó el 10 de agosto de 1967, dentro del plazo estipulado y sin excederse del presupuesto. Charlton Heston. The world he finds out in the galaxy will challenge every idea you've ever had of civilization. A planet where man is the lowest order of living things, and the superior beings are apes. El estreno mundial de El planeta de los simios tuvo lugar el 8 de febrero de 1968.
Fue un rotundo éxito de taquilla, recaudó más de 22 millones de euros y fascinó a públicos de todas las edades. They build the cities, make the laws, the gods. Los adultos se vieron atraídos por su inteligente guión y sus interpretaciones de primer orden. Man has no understanding. Los niños quedaron encantados con sus aventuras y elementos fantásticos. 20th Century Fox transforms the motion picture screen into Planet of the Apes. El filme también se ganó los elogios de la crítica, que alabó tanto su singular y oportuno análisis político como su espectacularidad. Planet of the Apes, beyond your wildest dream. El planeta de los simios recibió 2 nominaciones al Oscar: Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Banda Sonora Original. Pero el reconocimiento especial de la Academia estaba reservado para el mago de la caracterización, John Chambers, que recibió un Oscar especial por su extraordinario logro en El planeta de los simios. Recibió la estatuilla de manos de Walter Matthau y de un amigo. El planeta de los simios había alcanzado unas cotas de éxito que nadie podría haber pronosticado. Se convirtió oficialmente en un fenómeno. Y cuando el interés del público alcanzó su clímax, se convocó una reunión en la 20th Century Fox en la que comparecieron los productores y los eufóricos ejecutivos del estudio. Stan Huff, el director de producción, dice: tenéis que hacer una segunda parte. Yo respondo: Stan, no hay manera de hacer una secuela, ya no hay a dónde ir, no quiero tener que ir a Marte. Replicó: tenéis que encontrar la forma. Jamás había pensado en una segunda parte. En los tiempos del planeta de los simios, las secuelas no eran algo muy común, o nada en absoluto. Pero en aquella época, la 20th Century Fox concibió la idea de aprovechar el éxito de la primera parte. Puesto que la idea de producir una continuación era ya inevitable, los productores se encararon con un reto imposible. La Estatua de la Libertad semienterrada se había convertido en un hito cinematográfico y cultural, y su sombra era muy alargada. ¿Cómo ir más allá del carácter apocalíptico del filme? ¿Cómo ir más allá de El planeta de los simios? Dado que el estudio presionaba cada vez más para que se realizase una segunda entrega, Jacobs recurrió a 2 de los hombres que habían contribuido al gran éxito de la primera parte: Rod Serling y Pierre Boulle. Durante los meses siguientes, ambos aportaron una amplia variedad de propuestas. Jacobs las rechazó todas, considerando que no producirían el impacto visual que había catapultado al éxito a la película original. El planeta de los simios evidentemente estaba resultando ser difícil de igualar, hasta que el productor asociado Mort Abrahams conoció en Londres al oscarizado guionista y poeta Paul Dane. Dane era célebre por su trabajo en películas de suspense ambientadas en la Guerra Fría, como El espía que surgió del frío. También era famoso por ser el coguionista del clásico del agente 007, James Bond contra Goldfinger. Estaba en Londres por otro asunto, y allí conocí a Paul. Fui franco con él. Le dije que tenía problemas para desarrollar esta idea. Me dijo: déjame ver qué se puede hacer. Me llamó 2 o 3 días después para decirme: creo que tengo una idea sobre cómo hacerlo. Trabajando en colaboración con Mort Abrahams, presentó un primer esbozo en septiembre de 1968. Se titulaba Planet of the Apes Revisited y contenía muchas ideas que acabaron empleándose en la película definitiva, así como una que fue rechazada. El nacimiento de un niño mitad simio, mitad humano, que aquí podemos contemplar en unas raras pruebas de cámara. Curiosamente, el estudio temía que el implícito cruce entre especies privase al filme de la calificación de apto para todos los públicos. Dado que Franklin Schaffner ya estaba comprometido con una gran superproducción de la Fox, Patton, la tarea de llevar a la pantalla la segunda parte, El planeta de los simios, recayó sobre el veterano director de cine y televisión Ted Post. Sin embargo, poco después de firmar su contrato, amenazó con renunciar cuando supo que Charlton Heston se mostraba remiso a regresar a su papel de Taylor. Le dije a Arthur: no creo que la segunda parte se sostenga en ausencia de la estrella original.
Así que se tomaron un tiempo para meditar sobre ello. Y finalmente se les ocurrió una solución que convenció a Charlton Heston para que participase en la secuela. Dick Zanuck me llamó para decirme, Chuck, tenemos que hacer una segunda parte. Esta película es colosal. Le respondí, no quiero hacer una continuación. Esto es como la serie de Andy Hardy. Y replicó, Chuck, no puedo hacer la segunda parte si tú no participas. Así que le dije, bueno, Richard, cuenta conmigo, porque no podríamos haber hecho esta película de no ser por ti. Pero, ¿qué te parece si en la segunda parte me matan en la primera secuencia, me pagas lo que quieras y lo dono a una escuela o algo así? Me dijo, de acuerdo, eso está bien, trato hecho. Y cuando se estaba escribiendo el guión, volvió a llamarme y me dijo, Chuck, ¿qué te parece si desapareces en la primera secuencia y mueres en la última? Y respondí, bueno, creo que me vale. Bien, ¿qué demonios? Una vez resuelta la crisis de Heston, el equipo de producción aún tenía ante sí un último obstáculo. El estudio insistía en asignarle un presupuesto reducido, dado que desde el estreno de la primera parte, la Fox había pasado por un mal momento financiero, dado que una serie de musicales de alto presupuesto habían rendido por debajo de las expectativas. Hello, Dolly, La Estrella y el extravagante Dr. Dolittle, producida por Arthur Jacobs. Tuvieron un par de fracasos, así que la directiva se puso muy nerviosa. No querían invertir más de lo estrictamente necesario, de modo que llegó la orden de recortar los presupuestos de todas las producciones que había en marcha por entonces. Con un presupuesto de poco más de 2,5 millones de euros, la mitad que el filme original, Regreso al planeta de los simios comenzó a filmarse en febrero de 1969. Don't look for it, Taylor. You may not like what you find. La historia arrancaba en el punto exacto donde finalizaba la primera película. What will he find out there, Doctor? His destiny. Taylor se aventura en la zona prohibida acompañado por Nova, encarnada de nuevo por Linda Harrison. Tras presenciar una serie de extraños fenómenos, Taylor desaparece misteriosamente. Un nuevo personaje asume el protagonismo. Brent, el capitán y único superviviente de un equipo de rescate enviado en busca de Taylor. Aunque originalmente se había propuesto a Burt Reynolds para el papel, los productores acabaron asignándoselo a un famoso actor de televisión, James Franciscus. Hey! No, I don't want to hurt you. I just want to know where I am. Cuando Brent encuentra a Nova, se da cuenta de que en ella reside la única forma de hallar a su compañero. Taylor. Is he hurt? Is he alive? Creo que escogieron a James porque era una versión reducida de Heston. Guardaban cierto parecido y ambos tenían una voz muy potente y se lo tomó muy en serio. Take me to Taylor.